Buenas tardes. Vamos a hacer una presentación sobre el eje temático instituciones, organizaciones y resiliencia frente a las crisis. Este es el tema propuesto por la Cátedra de Sociología de la Organización al Departamento de Humanidades para este Congreso ECON del año 2023. En el año 2019 se editó el libro de la burocracia de la organización RED, que estuvo preparado por el conjunto de los miembros de la cátedra mencionada, que incluye casos de diferentes organizaciones, algunos de ellos latinoamericanos, otros clásicos de la literatura de las organizaciones, y es nuestra intención seguir enriqueciendo el libro con otros casos. En esa línea se encuentran las presentaciones que vamos a hacer hoy. Voy a presentar a Jorge Walter, quien estuvo a cargo de la cátedra hasta muy recientemente. Yo soy Andrea Levin y me encuentro a cargo de la cátedra en este momento. Seguimos trabajando juntos, como ven, por ejemplo, en actividades como esta. Bueno, ¿cómo les va? Simplemente decir que en el libro destinamos un capítulo específico. El libro tiene una parte conceptual y metodológica y una parte de casos que ilustran esos conceptos y la metodología necesaria para aplicarlos en el análisis de organizaciones. Un capítulo dedicado conceptual y un caso, que es el caso Fecovita, que ilustra lo que en el libro denominamos organizaciones de la economía social, en particular organizaciones cooperativas. ¿Por qué le prestamos atención especial a este tipo de organizaciones? Es porque en la formación de los administradores no se le presta desde nuestro punto de vista una adecuada atención a organizaciones que, digamos, que se han definido, y yo creo que mucho influye en esa falta de atención este modo de conceptualizarlas, digamos, como organizaciones por la negativa, organizaciones que no tienen fines de lucro y organizaciones que son no gubernamentales. Cuando son organizaciones que de esos dos mundos reúnen lo mejor, porque de las organizaciones con fines de lucro reúnen la búsqueda de una eficiencia productiva y la producción de bienes y servicios para el mercado, digamos, de la mejor manera y más creativa posible. Y del Estado tienen los fines sociales, que son la razón de ser de estas organizaciones, como Andrea les va a decir cuando se refiere al caso Fecovita, que es el primer caso que vamos a presentar. Bueno, como dijo Jorge, acá empezamos con el caso Fecovita. Fecovita es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina. Fecovita fue creada en la década del 80 a instancias de una asociación llamada ACOVI, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. Es una entidad gremial especialmente dedicada a la defensa de los intereses gremiales y de los aspectos sociales de los productores vitivinícolas. Entonces, la presencia de ACOVI es importante destacar en este desarrollo de lo que vamos a decir acerca de Fecovita, pero también decir que existía ya desde la década del 40 del siglo XX en Mendoza, ¿no?, que es la cooperativa donde está, la provincia donde está radicada la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, un movimiento cooperativo bastante sólido que había recibido el impulso de las políticas de promoción del cooperativismo del primer gobierno peronista. Entonces, en este contexto tenemos a esta cooperativa de segundo grado, Fecovita, y
el siguiente momento importante, muy importante, del cual vamos a hablar, es cuando Fecovita adquiere por licitación pública las unidades de comercialización y fraccionamiento de la empresa estatal Bodegas y Viñedos Giol, una empresa estatal que estaba virtualmente en quiebra. ¿Y por qué hablo de esta privatización? Porque fue original en al menos dos aspectos. En primer lugar, porque fue la única privatización del conjunto de las privatizaciones que tuvieron lugar en la Argentina en la década del 90, que pasó a manos de una cooperativa. También ocurrió a la vanguardia de estas privatizaciones, porque esto fue al comenzar la década y todavía no había empezado la ola de privatizaciones que conocemos. Y el segundo aspecto interesante para destacar es que esta privatización, este traspaso institucional, ocurrió apoyada por una red institucional justamente bastante compleja, heterogénea en el tipo de organizaciones, que fue sostenida durante todo el proceso y que estuvo a la vez articulada entre todos los actores. Eh, em, ACOBI, para liderar este proceso de privatización, fue convocado por el gobierno provincial. Fue el propio gobernador de la provincia de Mendoza quien se acercó a la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas para gestionar este proceso de privatización. Y así todos los otros tipos de actores, de organizaciones que estuvieron apoyando este proceso. Para decir algunos números acerca de Fecovita y señalar la importancia de su actividad, podemos decir que se trata de la organización de producción vitivinícola que es primera en ventas en Argentina en volumen. Se encuentra entre los 10 principales grupos vitivinícolas del mundo. Cuenta con 29 cooperativas asociadas, 54 bodegas, y solamente decir que se trata de 5.000 pequeños y medianos productores de uva. En general, se trata de productores que tienen una superficie de hasta 10 hectáreas. Realmente no grandes extensiones. De estos 5.000 productores, 3.000 son asociados a las 29 cooperativas y hay otros 2.000 que se les suele llamar terceros no asociados. Bueno, en la década del 80 ocurrió una modificación estructural profunda, realmente profunda, en la cadena de valor en el sector vitivinícola a nivel mundial, no solamente en Argentina, en donde el foco pasó de estar colocado en la cantidad de vino producida y se ubicó en la calidad del vino. Entonces, Fecovita reaccionó a este cambio en el escenario económico mundial y comenzó con una serie de innovaciones en productos y procesos, incorporando sistemas de calidad, diseñando distintas estrategias de servicio a los productores y también adaptó las estrategias en cuanto a la regionalización e internacionalización de los negocios. A partir de entonces, la estrategia de Fecovita ha estado puesta en aumentar el volumen de media y alta gama. Todas las cooperativas de Fecovita, es de destacar, producen hoy en día, no siempre fue así, pero hoy en día todas producen vinos de media y alta gama. Además producen vinos masivos. Los productores de Fecovita señalan que es un beneficio pertenecer a la federación y cuando hablan de los beneficios son varios los que se señalan, vamos a mencionar algunos.
el acceso a la tecnología en lo que tiene que ver con la mejora de los precios, tienen asegurada la venta anual, tienen asegurada también el servicio de la cosecha mecánica, en los lugares en donde ellos están, que se trata de lugares a los que otras empresas no irían a realizar la cosecha. Tienen apoyo para proyectos de inversión, en donde Fecovita se convierte en garante y si es necesario paga el crédito y luego le van contando a la cooperativa, entre otros servicios. Para mencionar algo acerca de la estructura de gobierno y de la gobernanza cooperativa, decimos que, como se trata de una federación, es una gobernanza cooperativa multinivel, a nivel de la federación, a nivel de los consejos regionales, a nivel de las cooperativas primarias y de un tipo de cooperativa singular que se llama cooperativa gremial, que es un tipo de cooperativa bastante innovador que se creó con el objetivo de poder vincularse con estos productores que mencioné hace un rato, que se llaman terceros no cooperativizados. Estos productores, en alguna situación, digamos, son productores que todos los años, cada año, deciden a dónde van a vender su producción de uva. Entonces, para no enfrentar esa situación de incertidumbre de qué es lo que va a pasar o del precio que van a obtener o que se les demande, crearon esta cooperativa gremial con un vínculo que genera un vínculo de fidelización realmente muy interesante. Con respecto a la gobernanza cooperativa, la federación la define como un sistema democrático fuerte y sólido por varios motivos, por cómo se toman las decisiones, por cómo se preocupan por la distribución de las responsabilidades, entre otros aspectos. El órgano de gobierno, órganos de gobierno, el órgano máximo de gobierno, claro está, se trata de una cooperativa, es la Asamblea General, pero también encontramos la mesa directiva compuesta por 6 representantes de las cooperativas, los otros 23 representantes de las cooperativas se unen a ellos en el Consejo Ampliado y hay una persona, un gerente general, que dirige este conjunto que se llama Grupo Fecovita, pero a la vez la misma persona es quien está en vínculo directo con los 7 gerentes de las diferentes áreas. Entonces, esto genera toda esta vinculación permanente que permite la definición de lo que ellos llaman el precio justo para el productor y responsable para la empresa. Estas son cuestiones que tienen que ver con los valores cooperativos, ¿no? En estas reuniones se define el plan de negocios tanto para la cooperativa como para la federación. Cuando se define para la cooperativa, se tiene en cuenta el tipo de producto, el tipo de vino, de uva que tiene la cooperativa, es decir, el tipo de vino que podrá producir y el volumen de producción también al que es capaz o será capaz de alcanzar. Aquí abajo algunas marcas, que son las bodegas de la federación, que probablemente les suenen, aunque no necesariamente hayan sabido que se trata de productos de una cooperativa. Solo para hacer referencia a algunos logros verdaderamente importantes de Fecovita en los últimos años, 2020, 2021 y 2022, si hablamos de resiliencia a las crisis,
parece bastante claro que haber podido lograr estas acciones tan innovadoras y beneficiosas para los productores y para la federación no es poca cosa realmente. Bueno, como ejemplo, digamos. Y con relación a la resiliencia frente a las crisis, justamente, que es la temática central que elegimos para hacer esta presentación, cuando le preguntamos a los dirigentes de FECOVITA acerca de cómo describen el panorama actual, dicen ni más ni menos que el año pasado, el 2022, fue la peor cosecha de la historia. Sin embargo, dicen que fue de excelente calidad. Otros dos elementos que agregan en esta situación negativa es el incremento del precio de la uva y la disminución del poder adquisitivo del consumidor. No obstante, esta situación tan negativa, tan obstaculizante, podemos destacar esta resiliencia de FECOVITA, haciendo referencia, por ejemplo, a la posibilidad de haber hecho un intento de innovación en la estructura, un intento de modernización de la estructura, habiendo pasado de la estructura piramidal que tradicionalmente siempre había tenido a una estructura matricial por unidad de negocios. De este intento de estructura matricial, lo que podemos destacar es que resultó una cooperativa independiente, una cooperativa de servicios llamada de desarrollo cooperativo, que tiene como principal objetivo asistir y asesorar, apoyar de una manera integral a todos los productores de las cooperativas. Por otra parte, todas estas actividades y la dinámica propia de la organización están fuertemente sustentados en los valores cooperativos cuya vigencia están a la vista, digamos, ¿no? Y solamente para agregar respecto de la resiliencia de las cooperativas, que existe una muy interesante y considerable en cantidad, en volumen, literatura en el mundo académico acerca de la resiliencia de las cooperativas en general frente a las crisis. Aquí tenemos ideas centrales de dos trabajos que están referenciados aquí al pie. Uno de ellos es de 2009, justamente finalizando la crisis de 2008, y el otro es de 2021, con posterioridad a la crisis generalizada del COVID-19. Bueno, eso fue todo con respecto a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas. Ahora le doy paso a Jorge, que nos va a presentar a la Federación Prodeca. Bueno, muchas gracias, Andrea. Andrea es especialista en estos temas. Para mí ha sido un gusto aprender, digamos, interactuando con ella en esta investigación que hice sobre la cooperativa nicaragüense cafetalera, Prodecop. También una cooperativa de segundo grado que agrupa cooperativas primarias, que ahora les voy a presentar. La idea era incorporar en el libro otros casos latinoamericanos de cooperativas, y en realidad no estamos entrando en otro mundo, porque la producción de café en Nicaragua históricamente es una producción de café
del sistema de plantaciones, ese tipo de productos que se producen en un país para la exportación, como el azúcar en Brasil, etc., el cacao en África, y que los locales no conocen, porque se destina casi globalmente a la exportación. Aquí el café sigue siendo en Nicaragua un producto de exportación en un 90%, y hay una misión de las cooperativas que es el desarrollo del mercado interno para que los consumidores locales puedan también acceder a lo que ellos producen. El Prodecop es una cooperativa nicaragüense entonces exportadora líder de café orgánico varietal. Voy a explicar por qué es tan importante esto. El próximo slide. Bueno, es una cooperativa no tan grande, obviamente, como Fecovita, pero que agrupa 2.300 productores entre 28 cooperativas primarias, cuyos productores, digamos, las cooperativas son de tres tipos. El menor número de ellas, 9, un 20%, son productores de café, exclusivamente de café, y con eso se mantienen perfectamente. Son productores capitalizados. Estos datos provienen de una investigación de CEPAL. 10 de esta cooperativa, un 25% de los productores, para los productores, para sobrevivir, recurren a una diversificación comercial. ¿Qué quiere decir? Producen para el mercado no únicamente café, sino también otros productos, básicamente miel y especias. Y por último, la mayoría de las cooperativas, más del 55% de los productores, recurren a una diversificación para autoconsumo. Son productores de café, son productores de café y productoras de café orgánico varietal, de la variedad más demandada por el mercado internacional, que es arábica, la de mejor calidad, pero con las pocas hectáreas que tienen para producir café no les alcanza para mantenerse, y en consecuencia para sobrevivir recorren a la diversificación para autoconsumo, granjas familiares, que no les alcanza para vivir el café y que recurren al autoconsumo. Si lo hacen es porque durante 3 a 5 meses del año no les alcanza lo que producen para alimentarse, y no solamente tienen necesidades básicas insatisfechas en materia de alimentación, también de educación, también de hábitat, también de transporte y caminos para llegar a las explotaciones. Y básicamente son productores muy, muy pequeños. Cuando hablaba Andrea de 15 hectáreas, sería una explotación gigantesca, digamos, a la escala de los productores de café. Son muy, muy pequeñas. Algo que no dijo Andrea, pero que es muy importante, es que Fecovita produce sobre todo para el mercado interno. Exporta y ha crecido en la exportación, pero digamos, como la producción de frutos frescos en Argentina, la producción de vino, históricamente, ha sido destinada al mercado interno, y es solo más recientemente que ha comenzado a hacerse una exportación, un dinamismo exportador, no únicamente por grandes compañías privadas, sino también por las cooperativas, y Prodecop es un gran ejemplo en ese sentido. Pasemos a la siguiente. Esto es un mapita muy interesante que fue publicado digamos, en el año 2009, después de la crisis de 2008, donde es un mapa de la insuficiencia alimentaria a nivel mundial, pero pintada a nivel subnacional. Y bueno, en este mapa se ve que en América Central, digamos, la producción de café, que es una producción de montaña, de bosque de montaña, es uno de los lugares donde en América Central se localiza la insuficiencia alimentaria de los productores de alimentos. La siguiente. La fuente de datos está la cita allí, a los que quieren consultarla la van a tener, es muy importante. Aquí esta diapositiva lo que muestra es digamos, es una investigación de UNTAD que muestra cómo está concentrado digamos, las cadenas de valor controladas por grandes compradores. Son 25 millones de productores de café, pero el comercio de café internacional está controlado por 5 grandes comerciantes,
Y después hay dos tostadores principales, que son los que procesan el café a nivel mundial, o tiene el 25% del mercado, y 30 comerciantes minoristas, entre comillas, digamos, a escala para 500 millones de consumidores de café. El próximo slide lo que muestra es cuánto queda de esto para los productores. Etiopía es uno de los grandes exportadores de café, y de las cooperativas de etíopes son los grandes actores del comercio internacional de café. 2,8% del valor agregado del café colocado en el mercado queda en manos de los pequeños productores. Solamente el 2,8% del café, del valor agregado. Algo parecido a la producción de vaqueros, por ejemplo, en China, digamos que las fábricas chinas, productoras de vaqueros que exportan para el mercado internacional, también se quedan una pequeña, muy pequeña proporción del valor agregado a través de la mera, entre comillas, producción, la fabricación de lo que se vende, de lo que otros compran. Este dato es un dato también cuya fuente está citada allí y que puede ser consultado. El próximo slide. Siento tener que ir rápido con esto. Cafénica. ¿Qué es Cafénica? Cafénica es el ACOBI de Nicaragua. Lo interesante es que la gerente general de Cafénica, Merlin Presa, que está en rojo señalada a la izquierda abajo, fue la presidenta de Cafénica. Y Cafénica es la asociación, la corporación, la confederación de los productores de café, de las cooperativas de café nicaragüenses, ha tenido un rol fundamental, digamos, articulando una red de actores muy parecida a la que describía Andrea con respecto al rol que tuvo Fecovita en el momento de la privatización al adquirir GIOL en Argentina, que se vio reflejado en el siguiente resultado, que es el próximo slide, que es publicado en un artículo que está disponible en internet, que lo pueden acceder, que se llama Disputando el capital a las grandes empresas. Digamos, el capital que se ha vendido históricamente y que se sigue vendiendo y que los grandes exportadores de café nicaragüenses siguen vendiendo en el mercado internacional es un café comparativamente de baja calidad, que siempre ha sido el café nicaragüense, salvo a partir del año 1990, cuando cae el gobierno sandinista y las cooperativas quedan realmente en la vía. Digamos, Cafénica comienza a generar un movimiento entre las cooperativas con apoyo de la red del comercio justo, que contribuyeron a crear, por otra parte. Es decir, que la red de comercio justo se crea por la iniciativa de estos mismos actores locales, articulándose a nivel internacional con compradores, digamos, solidarios, y en 20 años pasaron de producir el café de baja calidad, que era el café, en especial el café cooperativo, a convertirse en los actores de la exportación del café de mejor calidad de Nicaragua al mercado internacional, el café orgánico varietal, de variedad arábica, que es el café de mejor calidad que se vende en el mercado internacional. Y esto lo lograron en 20 años, posicionándose, disputando el capital, como dice este artículo, entre cuyos autores está Merlin Presa, disputando el capital a las grandes empresas. ¿Cómo lo lograron? Es ahora el próximo slide. Mediante estrategias de diversificación, multiproducto, multicanal e intercooperación cooperativa a diferentes niveles. Ahora vamos a la próxima slide. Este cuadro, que no voy a poder describir en detalle, tiene en la columna de la izquierda los diferentes niveles. De productor individual, pasando por las cooperativas primarias asociadas en Prodecop, cooperativa de segundo grado, a la intercooperación nacional entre cooperativas, que es Cafénica, llegando a la intercooperación internacional, que se ve reflejada en esta diagonal del valor agregado por las cooperativas, que al final, a la derecha, tiene, digamos, el posicionamiento del café intercooperativo internacional, producto de la asociación entre cooperativas, Prodecop entre otras, con cooperativas de África, entre otras de Etiopía, y otras cooperativas latinoamericanas, peruanas, salvadoreñas, para vender en el mercado norteamericano una iniciativa que comienza en el año 2000, café, que, digamos, durante el COVID, digamos, y el recurso a Internet como herramienta de distribución convirtió a este café posicionó a las cooperativas cafetaleras nicaragüenses junto a las etíopes, a las cooperativas etíopes y a las otras cooperativas latinoamericanas,
digamos, en un café que está... que se ha posicionado a través de la venta por Internet en el mercado norteamericano. ¿Cómo lo hicieron? Con apoyo de la más importante cooperativa de consumo en norteamericana, que es la cooperativa Davis, que le abrió sus puertas para que pudiera entrar al mercado de ese país. En el camino de esto, en el comienzo, estrategias de diversificación que comienzan por, además del café, producir para autoconsumo. Además del café, producir miel y especias para el mercado local. Además, digamos, además de envasar café para que se venda en el mercado local, vender café varietal para que sea tostado en el exterior, primero por compradores, por tostadores de Estados Unidos y de Europa, y después con sus propias, digamos, estas cooperativas asociadas internacionales, con sus propias fábricas de plantas de tostado de café de propiedad propia en los Estados Unidos. Lo digo de una manera muy rápida porque no puedo ir a los detalles. Y esto es lo que muestra, es el organigrama que, a diferencia de Fecovita, que trata de introducir una estructura matricial, digamos, viniendo de una vieja historia cooperativa de organización de estilo burocrático, a partir del año 1990, las cooperativas nicaragüenses se desarrollan bajo este esquema matricial, que es una organización por proyectos, que incorpora dentro de la misma organización y gestiona digamos, los proyectos de las cooperativas que tienen mayores capacidades más capitalizadas, las que desarrollan una diversificación comercial basada en su situación intermedia y las que diversifican sobre todo para autoconsumo porque tienen muy poco capital y muy poca tierra y lo necesitan hacer para sobrevivir, y todas ellas bajo la misma cobertura y con apoyo internacional para el desarrollo de estos proyectos que son diferentes, pero que nunca, digamos, dejan de estar bajo el mismo techo y trabajar conjuntamente. Esto lo muestro en el próximo slide, en el cual aparecen, por un lado, el programa de salud y seguridad alimentaria, que se lanza en el año 2009 para resolver el problema de las pequeñas cooperativas. Hay que decir que en los países de Centroamérica, periódicamente, hay huracanes, y esto se ha agravado con el tema del calentamiento global, digamos, y digamos, entre las inversiones que ha tenido que hacer la cooperativa es, por ejemplo, inversiones en infraestructura, en estación meteorológica conectada con el sistema nacional para poder anticipar este tipo de eventos y poder tomar algunas medidas para evitar consecuencias que generalmente son dramáticas cuando hay un evento de este tipo. Allí, digamos, el desarrollo del café orgánico varietal lo han hecho con el apoyo de la comunidad agroecológica, con la red agroecológica CAN, y con la asociación, la cooperación de otras instituciones como el Movimiento Campesino de ayuda mutua entre los campesinos de diferentes países, extraordinario movimiento, y de instituciones, digamos, como ASDENIC, que brinda apoyo técnico para este tipo de actividades. Eso por un lado. Y por el otro lado, esta iniciativa extraordinaria de Pachamama Coffee, que acaba de recibir en el año 2001 en los Estados Unidos el premio el modelo de negocios Pachamama Coffee. Digamos, a la izquierda está ese premio, el premio al café, al plan de negocio sostenible de desarrollo del café orgánico de varietal y su colocación en el mercado. Un premio de primer nivel internacional otorgado en los Estados Unidos a este café Pachamama Coffee, café intercooperativo internacional, digamos, para que se vea en el gráfico que mostré en el origen, que ascendiendo en los niveles de cooperación, ascende también la capacidad de la cooperativa de agregar valor y de capturar ese valor en el mercado internacional, que es la condición para que los objetivos sociales de la cooperativa se puedan llevar adelante sin que pierda la cooperativa la presencia dentro de ella de los productores más dinámicos. Bueno, esto es todo, y vamos a una conclusión con Andrea. Retomamos el título del libro, de la burocracia a la organización red. En el caso del café es clarísimo esto, en el caso del vino también lo es, de cómo la red institucional, digamos, de cooperación entre cooperativas en el nivel nacional, en el nivel internacional, entre cooperativas primarias, porque el desarrollo de las capacidades de autoconsumo
es el producto de, digamos, de la cooperación a nivel local entre las cooperativas primarias, y la venta del excedente de lo que se produce para autoconsumo en los mercados, en cadena corta en los mercados locales. Hay muchísimo para hablar sobre esto. Y simultáneamente con esto, la capacidad de posicionamiento en los mercados nacional e internacional a través de la intercooperación entre las cooperativas del país y después con las cooperativas de otros países, incluidas las del mercado de destino, digamos, mercados de destino donde la competencia con Starbucks, por ejemplo, es una competencia feroz porque, como vimos al principio, las cadenas de valor están controladas en materia de café por muy pocos y extremadamente poderosos grandes compradores, digamos, que se quedan con el 70% del valor agregado. Bueno. Quizá, digamos, para cerrar, algunos temas transversales. El de las estrategias de diversificación, el tema del liderazgo femenino, Merlin Presa, no es casual, también el liderazgo femenino lo vemos en la cadena del comercio justo a nivel latinoamericano. Esto lo decimos innovación que rima con cuidado, es decir, la capacidad de innovar y simultáneamente de proteger a los más débiles, que es los fines sociales de la cooperativa unidos con la capacidad de la cooperativa de innovar y de introducir y digamos, ser presentes en los mercados más exigentes. El emprendedurismo de los pequeños y más vulnerables. Toda la literatura sobre entrepreneurship pone el énfasis en la capacidad innovadora de los productores, que parte del supuesto de que los más débiles y los que pasan hambre son los menos, no pueden ser innovadores. Y cuando observamos lo que sucede en esta cooperativa, vemos que son aquellos que más cuidan. En el caso de Prodecop es muy interesante algunos testimonios donde las personas que están en las condiciones más difíciles sociales dicen, nosotros no somos pobres porque tenemos recursos naturales. Claro, tienen 1,5 hectáreas donde producen café y consideran que por disponer de tierra, aunque no les alcance para comer, ni para, digamos, ni para educar a sus hijos, por supuesto, por ser propietarios y por, digamos, estar invirtiendo todos los días en la explotación, no pueden ser considerados pobres y tienen, bueno, la capacidad innovativa de estas personas es realmente sorprendente y va en contra de la literatura sobre entrepreneurship, obviamente, que solamente enfatiza la capacidad innovadora de aquellos productores capitalizados que en las cooperativas, si fueran los únicos, dejarían a los otros abandonados en el camino. Y bueno, la organización por proyectos, que tienen en cuenta la diversidad de los asociados, que significa que las cooperativas, hay toda una literatura sobre cooperativismo, que es la literatura de los países nórdicos, No sé, que pone énfasis, acá estamos. que dice que la diversidad va en contra, de la diversidad de los productores va en contra de la capacidad organizativa, y digamos, estas cooperativas lo que muestran es que son capaces de estructuras matriciales y de llevarlas a la práctica y de funcionar sobre una multiplicidad de proyectos necesarias para que estas cooperativas sigan adelante. Quería agradecerte, Jorge, por compartir esta presentación antes de que se nos terminara el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que esta presentación haya sido provechosa, que les resulte interesante.